Saludos cordiales, a continuación vamos a hablar acerca de la actitud ante la muerte, un tema muy importante en las ciencias de la salud. Muy bien, para empezar vamos a realizar una pequeña comparación histórica de cómo era considerada la muerte antes y después. Bueno, pues antes la muerte, la peor de las muertes era considerada la muerte súbita. Esto era porque las personas estaban acostumbradas a padecer por la enfermedad de tal manera que les dé tiempo para despedirse de sus seres queridos. De tal manera que la muerte súbita era muy mal vista y era el peor de los miedos en aquel entonces. Algo importante que tenemos que destacar es que la muerte era lidiada por la comunidad y por la religión. ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues se refiere a que cada vez que una persona que moría, siempre se hacían diferentes tipos de ceremonias, sobre todo religiosas, en donde asistían todos los allegados a esa persona fallecida, desde incluso niños hasta los más ancianos. Esta forma lograba establecer diferente tipo de empatía y ayuda solidaria a aquellos familiares que habían perdido a ese ser querido. Ahora, la muerte súbita, en cambio, ya no está mal vista, sino que es considerada la muerte más buena para cualquier persona. Esto debido a que los tiempos han cambiado. Y es que en definitiva hoy en día ya hay más terapias médicas, ya hay mejores tratamientos, y esto hace que la mayoría de las personas mueran solas en un hospital. Y ellos mencionan, más bien todos nosotros mencionamos, que es preferible una muerte rápida antes que estar sufriendo. Y pues bueno, hoy en día la muerte es considerado como un sinónimo de algo absurdo, solitario, incluso algo tecnificado. Vamos a mencionar que antes las principales causas de muerte eran las infecciosas. Esto debido a las malas medidas de higiene y salubridad que existían entre todas las personas. Esto hacía que contagiarse de infecciones sea mucho más fácil que antes. Algo muy importante a destacar es que cada vez que existe algún tipo de infección, nuestro organismo empieza a elevar su temperatura, lo que se conoce como fiebre, y en ese proceso empieza a sudar. Esto hace que la persona pierda muchos líquidos. Y es algo importante que tenemos que mencionar porque antes, debido a que no existía una ciencia médica avanzada, las personas morían más por deshidratación que incluso por la misma enfermedad. Ahora, debido a que ya existen mejores técnicas médicas, toda persona que tenga una infección se le dan líquidos. Básicamente, las mayores causas de muerte suelen ser las enfermedades crónicas, como la diabetes mellitus o algún tipo de insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, etc. Esto hace que la mayoría de las personas mueran de viejo. Y bueno, pues algo importante que tenemos que destacar es que en la actualidad ha estado surgiendo un concepto conocido como la medicalización de la muerte. ¿En qué consiste esto? Bueno, pues consiste en que en la actualidad algunos médicos, con tal de salvar al paciente, con tal de mantenerlo con vida, empiezan a establecer terapias agresivas, que al final y al cabo ni siquiera le van a permitir recuperar una buena calidad de vida óptima al paciente. Entonces, este es un tema bioético muy crítico, hay que tratarlo de la manera más sabia posible porque básicamente tenemos que siempre velar por el máximo beneficio del paciente. De nada me sirve realizarle un RCP de unos 35 minutos si este paciente va a quedar paralizado para toda su vida. Este tipo de decisiones deben ser tomadas con el médico, con los familiares, incluso con organizaciones éticas de la manera más óptima posible. Vamos a hablar a continuación de las fases de morir. Cada vez que una persona se enfrenta a la pérdida de un ser querido, va a pasar por estas 5 fases. La primera de ellas es la negación y el aislamiento. Esta persona se niega rotundamente de que lo que le están diciendo es falso. Entonces va a empezar a buscar otra opinión médica, a buscar algún tipo de efecto amortiguador con tal de no enfrentarse a la lamentable realidad de su vida. Después de unos minutos aparece una emoción muy importante que es la ira. En este caso la persona se siente incompetente consigo mismo por no poder hacer algo para su ser querido que le sea óptimo o incluso empieza a enojarse con el sistema de salud, con los médicos e incluso en algunas ocasiones con la divinidad. ¿Sí? Recordemos que la ira no es más que una emoción, por lo tanto esta fase va a durar de unos segundos a unos minutos. Por otro lado, después de esta fase de la ira va a empezar la fase del pacto o negociación. Entonces aquí la persona ya empieza a darse cuenta de la realidad de las cosas, empieza con más tranquilidad a hacerse promesas con tal de poder salir adelante. La cuarta fase es la depresión. Esta se caracteriza por una profunda tristeza en la persona. Y bueno,
Básicamente tenemos dos tipos de depresión, la depresión reactiva y la depresión preparatoria. La depresión reactiva sucede cuando la persona recuerda cosas del pasado. En este caso, el familiar afectado va a recordar cómo su ser querido se encontraba afectado, cómo su ser querido se encontraba sufriendo, los buenos momentos que pasaron y pues bueno, esto le va a llevar a una mayor tristeza. Por otro lado tenemos la depresión preparatoria, que tiene que ver con la tristeza o el miedo de posibles pérdidas en el futuro. En este caso, la persona se empieza a ensimismar en que en algún futuro va a perder a todos sus seres queridos, se va a quedar sola, más de lo que ya está. Y bueno, este tipo de condiciones deben ser siempre transitorias. La depresión en esta fase siempre debe ser transitoria, porque en algunas ocasiones las personas suelen quedarse con una depresión absoluta. Y lamentablemente tenemos que entender que esto no es algo que ellos quieran y que definitivamente debe ser tratado por un profesional de la salud. Ahora, vamos a hablar por la quinta fase, que es la aceptación. Esta es básicamente la fase en la que todas las personas tienen que llegar. Es cuando una persona ya más tranquila va aceptando las cosas de mejor manera, aunque en un inicio va a preferir visitas cortas y sin mucha comunicación. Con el paso del tiempo, la persona ya va a ir recuperando sus energías para salir y volver a tener una vida que valga la pena. Por otro lado, vamos a hablar acerca de Paul Sporkin. Él básicamente publicó un libro de las diferentes fases en la que una persona que tiene una muerte inminente va a reaccionar ante esta situación. Entonces, la primera es la ignorancia. Este paciente no conoce su diagnóstico final, pero la familia ya lo sabe. En este caso, la familia no le dice cuál es la situación real, ¿sí? Y esto va a dificultar la comunicación. Por otro lado, viene la inseguridad. Aquí es cuando el paciente intuye que algo no está bien. Tiene la esperanza de que a lo mejor no sea tan grave, pero al mismo tiempo tiene miedo, entonces va a empezar a surgir en él curiosidad y va a empezar a preguntar: discúlpeme, ¿qué es lo que tengo? ¿Cómo me voy a sentir? ¿Realmente tengo una buena esperanza de vida? Etcétera. Luego viene la negación implícita, y en este caso el paciente realmente intuye que pues va a morir, pero no le da tanta importancia. Empieza más bien a evadirlo con otro tipo de actividades para distraerse, no habla de esta situación con su familia, etc. Y por último viene la comunicación de la verdad. En este caso, el paciente ya más tranquilo, con una gestión emocional adecuada, está listo para recibir la noticia. Y en este caso es el médico el encargado de dar la noticia real al paciente. Mucho ojo aquí, y es que realmente un paciente, independientemente de su esperanza de vida, debe ser tratado como lo que es, un ser humano. Por lo tanto, tiene derecho a determinados cuidados paliativos. Vamos a hablar acerca de la influencia de la cultura y de la historia. Pues bien, tenemos que a lo largo del tiempo, hasta el siglo XII, la muerte amaestrada era lo que predominaba. En este caso, se pensaba que todas las personas, después de morir, iban a tener un tipo de vida después de la muerte digna, en la cual básicamente no iban a sufrir, iban a tener una mejor vida y por lo tanto la muerte no era como tal temida. Se consideraba la muerte amaestrada porque consistía en un proceso, una ceremonia en donde todos asistían. Era una muerte colectiva, visitaban al enfermo, participaban todos, los abuelos, los niños, y se acercaban a la persona que iba a morir para poder darle una buena compañía. Ahora, desde el siglo XII hasta el siglo XVII surge la muerte propia. En este caso mencionábamos que la muerte se hace individualizada, que significa que básicamente la persona muere sola, ya no se hacen ese tipo de muertes colectivas o ceremonias colectivas, las tumbas en las personas ya no se exponen los nombres ni nada por el estilo. Ahora, desde el siglo XVIII hasta el siglo XX surge algo conocido como la muerte ajena. En este caso se caracteriza porque yo no tengo miedo de mi propia muerte, pero sí de la muerte de mis seres queridos. Entonces me empiezo a preocupar mucho. Algo que caracteriza mucho a esta fase es que predominaba el romanticismo. Entonces la máxima prueba de amor era la muerte. Obras como Shakespeare
con la obra de Romeo y Julieta, donde al final y al cabo se morían los protagonistas, era considerado como lo máximo, ¿no? Después de los años 60 aparece la muerte prohibida. La muerte no se habla, se considera como un tema peligroso, sobre todo para los niños, y bueno. En la situación cultural actual es muy importante mencionar que debido a que las personas somos conscientes de que tarde o temprano vamos a morir, le damos cierto tipo de importancia. Y con ello pues hemos tratado algunos temas importantes como lo es la medicalización de la muerte. Bien, a continuación vamos a hablar acerca de las creencias y concepciones sobre la muerte. Para ello vamos a mencionar que realmente cada persona es constructor activo de su experiencia. ¿Esto qué significa? Que una misma situación le puede suceder a varias personas. Sin embargo, cada persona va a llegar a interpretar esa situación de manera diferente. Y en la forma en la que cómo la interpretas va a determinar la forma en la que reaccionas ante ese determinado suceso. En este caso, con respecto hacia la muerte, vamos a mencionar que todos tenemos sentimientos de que vamos a morir en un momento de nuestra vida y que básicamente tenemos la posibilidad de manejar esta situación de la manera más saludable posible. Con respecto al sistema de salud se conoce algo conocido como modelos ideales, en la cual básicamente tiene que ver la forma en la cual una persona debería morir de manera digna. Entonces, este tipo de modelos ideales consisten en cuidados paliativos, los cuales deben ser dados a todas las personas. No porque una persona ya se va a morir la semana que viene, le voy a dejar sufrir. Eso es algo inhumano y pues bueno, antiético también. La idea de la eutanasia es una idea que no está siendo legalizada en muchos países, aunque hoy en día hay bastantes movimientos que están de acuerdo con la eutanasia o con el suicidio asistido o la sedación. Esto por medio de un consentimiento informado donde el paciente tiene que firmar. Se considera que todas las personas tienen derecho a morir sin dolor y sin sufrimiento, de manera rápida y rodeada de familiares y amistades íntimos, a una edad avanzada y en la casa, de preferencia no hospitalizado. Bien, vamos a hablar de finalmente una de las ideas importantes, el afrontamiento hacia la muerte. Nosotros como seres humanos sabemos que vamos a morir tarde o temprano y esto nos puede generar una ansiedad, ¿sí? Pero esta ansiedad tenemos que controlar, no debemos permitir que esa ansiedad dificulte nuestra vida, ¿sí? Entonces, a partir de este tipo de cosas podemos analizar dos aspectos importantes, la relación con los moribundos y la relación con la idea de la muerte. Cabe destacar que antes, si un paciente ya sabían que iban a fallecer, lo dejaban ahí, tirado, ¿sí? Hoy en día ya se sabe o se tiene la idea de que también son seres humanos, que también merecen una muerte digna, serena y tranquila, porque la vida humana tiene valor en todos los aspectos que uno puede pensar. Ahora, con respecto a la relación con la idea de la muerte, yo creo que analizar la muerte es importante para todas las personas, porque el darnos cuenta de que la vida tiene una fecha límite, nos damos una idea de que el tiempo que tenemos en este mundo es corto, y si es corto, pues al menos podemos hacer que valga la pena, ¿sí? Haciendo que nuestro tiempo que le dedicamos a nuestros seres queridos sea de calidad, haciendo lo que nos gusta, lo que consideramos que vale la pena. Esto nos ayuda a dar un sentido más pleno a la vida y a lo que nos pasa. Muchísimas gracias por su atención.